¿Qué tal mis ambuadictos? Ya estamos de regreso con esta historia, espero que la disfruten. Recuerden que las imágenes, música y los personajes de esta y las demás historias no me pertenecen. El link del autor estará en la descripción. Créditos a sus respectivos creadores. Si quieren un saludo en el próximo capítulo, comente ambuadicto. Empezamos. Quirón. Puedes llamar más tarde, estamos un poco ocupados. Mark. ¿Por qué contestas tú? ¿Dónde está el señor D? Quirón dijo en un tono molesto. El entrenador de semidioses se había comunicado con Dionisio para buscar al dúo de locos que habían desaparecido junto con la cabaña 5 hace un par de horas. El señor D me dio a guardar una cosa así. Quirón se molestó más por el ruido de batalla que se escuchó de fondo en el otro lado de la llamada, aunque su molestia pasó a curiosidad al escuchar un fuerte rugido seguido por un gran trueno. Mark, ¿dónde está Dionisio? El entrenador de semidioses preguntó con preocupación, llamando la atención de Hestia, que estaba a su lado, que se acercó a su medio hermano, que solo puso el altavoz. Al señor D se lo comió un serpiente. ¿Qué? ¿Dónde está Naruto? Pasármelo. La molestia de Centauro regresó y solo esperó que lo comunicaran con el rubio. Hestia solo se preocupó al escuchar el ruido de batalla y ambos alcanzaron a distinguir la voz de Clarice, que parecía gritarle a sus demás hermanos, una blasfemia en nórdico antiguo y el golpeteo de las olas en las piedras. Aquí Naruto. Naruto, por favor dime que no llevaste a la cabaña 5 a una guerra con los escandinavos. El tono monótono del centauro hizo poco por ocultar la preocupación que sentía al seguir escuchando el ruido de batalla que se escuchaba de fondo. Descuida, Quirón, es una visita diplomática, nada de qué preocuparse. Uzumaki, únete a la batalla, te estás perdiendo la diversión. Una profunda y ronca voz se escuchó en todo el lugar, ocasionando que Naruto suelte un profundo suspiro. Naruto, ¿qué está pasando? La voz molesta / preocupada de Hestia sorprendió un poco al rubio, que solo se alejó un poco el teléfono por el ligero calor que sintió salir de él. Bueno, lo que pasa es que cuando fuimos a Manhattan, encontré un problemático hombre que me invitó a pescar, no sabía que era Thor, y ahora estamos peleando con Jormungandr en algún lugar del norte de Noruega. El silencio del otro lado de la llamada confundido un poco al rubio, que solo revisó si se había perdido la comunicación, se volvió antes de volver a acercar el teléfono a su oído. Dime que estás bromeando. El tono frío que usó Hestia detuvo incluso al dios nórdico, que está acercándose al Uzumaki. Hestia solo esperó unos segundos más la respuesta del Uzumaki, la cual nunca llegó. ¿Tienes una idea de lo irresponsable que es eso? Esto supera cualquier otra idiotez que has hecho. Si no regresas en 2 horas con todos sanos y sin heridas, te buscaré, te castraré y exhibiré tu hombría por todo el campamento. Naruto solo se quedó en silencio, procesando lo dicho por la diosa del hogar, que solo se alejó del móvil maldiciendo al Uzumaki. Quirón, que estaba frente a él, solo se limpió un ligero rastro de sudor que había aparecido en su frente por el abrupto incremento de la temperatura en toda la zona del campamento. Thor, que solo se quedó detrás del rubio, solo soltó una sonora carcajada después de unos segundos de silencio, y le dio un golpe en la espalda al rubio. Y yo que creía que mi padre era temperamental. Vamos Uzumaki, terminamos con Jormungandr para recibir nuestra paga. El nórdico solo hizo girar rápidamente su martillo y se lanzó contra la gran serpiente, que solo estaba cubriéndose de las lanzas que los hijos de Ares le estaban lanzando. Bueno, Quirón, te veo en 2 horas. Tienes solo media hora, tu pelea con Ares es en 1 hora. El entrenador de semidioses solo cortó la llamada para la sorpresa de Naruto, que solo suspiró algo abatido por la interrupción en su diversión. El rubio solo dirigió su mirada a la gran serpiente, que recibió el potente golpe de Thor, que hizo que bajara su cabeza para que los hijos de Ares tuvieran más oportunidades de dañar a la serpiente con sus lanzas, cubiertas con magia nórdica y griega. Naruto solo suspiró antes de sonreír alegremente y lanzarse ciegamente contra Jormungandr y pelear a puño limpio. Ese es el espíritu Uzumaki, muéstrame el poder de un primordial. El rubio solo se detuvo un segundo y vio de reojo al pelirrojo, que se paró a su lado y golpeó una de las lanzas para clavarla en la gruesa piel de Jormungandr. El dios nórdico no le prestó atención al rubio y la inexpresiva mirada que le dirigió antes de soltar un gran carcajada, que fue interrumpida por el ataque de la gran serpiente, que lo tomó con su cola y lo había lanzado al aire, directo a su boca.
Quirón solo caminó tranquilamente por el campamento revisando minuciosamente cada detalle. Aunque el centauro estaba visiblemente tranquilo por dentro, estaba ansioso. Era la primera vez que la gran mayoría de los 12 olímpicos vendrían al mismo tiempo al campamento, y a pesar del poco tiempo los campistas habían hecho un gran esfuerzo para mejorar el campamento. Incluso Naruto había evitado distraer demasiado a los semidioses. En los 3 días habían logrado remodelar la cabaña de Hermes ampliando su tamaño ligeramente, reemplazaron las paredes dañadas, ampliaron los campos de fresas para incrementar la producción y obtener más ingresos para evitar que Naruto estafe a los dioses menores y a Hades, remodelaron la ojera, y la joya de la corona fue la remodelación de la arena de combate, que ahora es casi el doble de su tamaño original, con la capacidad para 13.000 espectadores, contaba con 2 grandes palcos, uno con 12 asientos exclusivos para los olímpicos, y el otro tenía más asientos que eran para los dioses menores. Y un tercer palco que estaba escondido al ras de la arena, que era para Hades y los dioses bajo su mando, aunque nadie fuera de Naruto sabía del palco. El estilo griego fue ligeramente modificado para parecer una réplica del actual Estadio Olímpico de Grecia, aunque más pequeño. Lo más resaltante de las modificaciones fueron los 12 pilares con los emblemas correspondientes a los 12 olímpicos, hechos de oro sólido que estaban en la entrada de pequeño estadio. Todos perfectamente simétricos, ninguno más grande o llamativo que otro. En medio estaban el pilar de Zeus y Hera, a la izquierda estaban los pilares de Ares, Hefesto, Dionisio, Artemis y Poseidón, a la derecha estaban los de Atenea, Apolo, Demeter, Hermes y Afrodita, el cual tenía una pequeña placa de plata con una guirnalda de laurel, símbolo de la diosa Nike. Quirón solo siguió con su inspección por unos minutos más, hasta que sintió un ligero sismo seguido por una luz cegadora. Él junto a los demás campistas y Hestia corrieron a las afueras de la barrera, y se sorprendieron al ver un grupo de 13 valquirias que escoltaban a los hijos de Ares que estaban encadenados, y para la curiosidad de los campistas 2 de ellas tenían a Naruto atado de sus extremidades con gruesas cadenas que limitaron su movilidad. Se encontraba amordazado y con un sello en su frente, y estaba dentro de una gran jaula de metal. Detrás de la jaula se encontraba una bella mujer de lacios cabellos negros, un traje de seda de un color verde esmeralda con detalles en negro y que solo resaltó su agraciada figura. Aunque para Hestia y Quirón la vista fue diferente, la mitad de la mujer era la de un cadáver en putrefacción. Quirón y Hestia solo se estremecieron internamente por la presencia de la diosa nórdica del inframundo. Una de las valquirias se adelantó y desplegó un pergamino antes de aclarar su garganta, llamando la atención de todos. Por decisión del señor Odín y demás gobernantes de los 9 reinos, se les prohíbe la entrada a los dominios escandinavos a todos los campistas, criaturas, espíritus y dioses que habiten este campamento. Los campistas solo se quedaron confundidos por la mención del soberano de los nórdicos y por la aparición de las valquirias, mientras que Quirón y Hestia solo permanecieron en silencio esperando que la valquiria siga leyendo. Cualquier presencia de un griego en territorio escandinavo será tomado como un acto de guerra. También se les informa que su panteón pagará los daños ocasionados por la pelea de Uzumaki Naruto contra Jormungandr. Cuando la valquiria terminó de leer el reclamo de los nórdicos, mientras que las demás se hicieron a un lado, dejando pasar a los hijos de Ares, que solo caminaron cabizbajos y se colocaron detrás de un serio Quirón y una molesta Hestia que veía a un inexpresivo Naruto. Las 2 valquirias que cargan la caja que contenía al rubio Uzumaki solo la dejaron a un lado de él, que solo colocó un pie sobre ella y dirigió una mirada de superioridad al inexpresivo rubio. Reza a tu padre piadoso para tu protección, porque una vez que mueras yo misma vendré por ti, él dijo en un tono bajo para que solo Naruto escuchará, para después patear la caja. Todas las ataduras del rubio desaparecieron cuando pasó la barrera, haciendo que el Uzumaki se deslizara boca abajo hasta quedar a los pies de un inexpresivo Quirón. La factura les llegará en unos días, espero y este sucio campamento tenga suficiente oro para pagar, la diosa nórdica dijo antes de desaparecer por el Bifrost junto con las valquirias. Quirón solo soltó un profundo suspiro antes de regresar la vista al rubio que seguía en el suelo. Date un baño y alístate, tu prueba será en 10 minutos. Quirón solo se dio la media vuelta después de ver el pulgar en alto que le dio el Uzumaki.
El entrenador de semidioses solo le dio la señal para que los demás campistas regresaran a sus actividades dejando solos a su nuevo entrenador y a la nueva directora del campamento. Me disculpo. Hestia se sorprendió por la disculpa del rubio, que seguía con la cabeza en el suelo. Fue muy estúpido e irresponsable de mi parte llevar a los chicos a Noruega, no volverá a suceder. Antes de que la diosa dijera algo más, Naruto se levantó y en su mano hizo aparecer un pequeño ramo con las más bellas rosas de un color rojo intenso, algo que sorprendió a la diosa. Sé que no compensa mi error, pero me gustaría darte estas flores cortadas del jardín de Frick. Naruto solo le ofreció las rosas a Hestia, que no pudo evitar sonrojarse por la cálida sonrisa que el rubio le dio. Ella solo las tomó e instintivamente las olfateó y se quedó sorprendido por su bello e indescriptible aroma. Regresó la mirada al rubio y quedó un momento cautivada por sus ojos azules, que no tenían el brillo malicioso habitual. Ahora sus ojos parecían llevar a un vacío, un extraño vacío acogedor que poco a poco la fue envolviendo en un cálido abrazo al cual no se resistió. Ella sintió como de a poco el rubio se acercó con la intención de robarle su primer beso, pero ella giró su rostro con un gran rubor. No sé lo que hiciste, pero no quiero que se repita, tengo un juramento y no pienso en romperlo. El rubio solo soltó un suspiro abatido antes de darle una sonrisa a la diosa, que no volteó a verlo de nuevo. Los dos se quedaron unos segundos en silencio. Respeto eso, discúlpame por mi atrevimiento. Sin decir más, el rubio solo caminó tranquilamente hacia la arena de combate para su enfrentamiento contra Ares. Hestia solo lo vio de reojo apretando ligeramente el agarre en el ramo, las cuales apreció un momento antes de ir a la cabaña principal. Atenea solo permaneció en silencio viendo a los semidioses, que estaban completamente ajenos a su presencia en el campamento. Ella, junto a los demás olímpicos, había ido al campamento para ver la pelea entre Ares y el nuevo entrenador de sus hijos, a excepción de Zeus, Poseidón, Artemisa, Hefesto y Hera. Aunque para su confusión vieron como los hijos de Apolo estaban vistiendo playeras de staff y organizaban a varios espectadores que estaban en una gran fila que empezaba en la entrada del campamento y llegaba al coliseo, donde ya habían varios sátiros, ninfas, campistas, dioses menores y uno que otro mortal. Alcanzó a distinguir a los niños, sin reclamar, que estaban vendiendo mercancía correspondiente a la pelea. Incluso alcanzó a distinguir al hijo mayor de Hermes, que parecía estar organizado a apuestas. En la entrada del campamento se encontraban dos grandes carteles, uno de Ares en su forma piadosa, sosteniendo su lanza y su emblema detrás de él, la otra de Naruto en su forma habitual con ese extraño emblema que solo hizo que la sabiduría frunciera levemente el ceño. Para ella el rubio se había convertido en un gran enigma, no solo por el hecho del extraño emblema, sino porque era una anomalía. No había algún registro de él en todo el mundo, ni siquiera los demás panteones lo tenían registrado. El rubio era un enigma, un fantasma que solo apareció por algún capricho. Ya salió de sus pensamientos al ver a Quirón, que les hizo una reverencia respuesta a los dioses presentes. Es un honor tenerlos presentes aquí, los guiaré a su palco. Deja las formalidades, Quirón, antes danos un recorrido por el campamento, Apolo dijo en un tono muy entusiasmado, mientras pasó a su forma humana y se quiso subir al lomo del centauro, pero Demeter lo detuvo. No estamos aquí por diversión. La cosecha, dijo medio molesta a su sobrino, que solo suspiró abatido. Los demás dioses pasaron a su forma humana y solo siguieron al centauro, que tenía una ligera sonrisa. Los olímpicos solo vieron con ligero interés el campamento y las remodelaciones que habían hecho, deteniéndose en algunas cosas que les llamaron la atención, como en el lago donde estaba Petunia y el mecha que estaba en la fragua de Festo, que también eran resguardado por algunos semidioses, que estaba cobrando a los que se querían tomar fotos. Hermes y Apolo no se pudieron aguantar las ganas y quisieron tomarse una foto, pero se molestaron cuando les quisieron cobrar $200, ya que a la mayoría les pedían $3. El interés de la diosa de la sabiduría en el rubio incrementó después de que Quirón les explicó que Naruto era el responsable de la creación del mecha y de la presencia de Petunia. Al llegar al estadio, Afrodita se detuvo frente a los pilares y vio confundida su pilar, que tenía el emblema de Nike, y solo vio a Quirón, que se mantuvo serio, aunque estaba ligeramente ansioso por dentro al recordar que fue sobornado por los hijos de Afrodita.
Celebramos unas olimpiadas hace unos días, sus hijos ganaron Lady Afrodita, el amor solo sensacho de orgullo que solo incrementó al ver el rostro molesto de Atenea y el disgusto de los otros dioses. Seguramente estuvo arreglado, la próxima vez que los jueces sean imparciales, Atenea dijo con clara molestia antes de retomar el camino al estadio, los demás dioses solo pusieron una mirada en blanco y el amor solo le enseñó la lengua mientras se cruzó de brazos. Ares solo estaba en medio de la arena completamente indiferente a los vítores de los espectadores y las miradas que sus hijos le dirigieron, él solo estaba enfocado en su trabajo, a poner a prueba el nuevo entrenador de los semidioses, en especial su habilidad en el combate. El dios, aunque no lo admitiría en voz alta, está muy inconforme con que el rubio entrenara a sus hijos, confiaba en Quirón y Dionisio por los siglos de conocerlos, quería lo mejor para sus hijos, y si el rubio no tenía lo suficiente él simplemente lo destruiría sin importar quién fue su padre piadoso. Naruto solo caminó tranquilamente hacia el centro de la arena, para la sorpresa de los campistas el rubio dejó de lado sus vestimenta que en opinión de todos lo hacía parecer un excéntrico vagabundo y ahora vestía algo similar a un uniforme militar. Vestía unos pantalones de cargo de un azul oscuro, sandalias shinobi estándar atadas con bandas negras, un peto de bronce sobre una camiseta negra y una banda negra que alejó su flequillo de sus ojos. En su pierna derecha tenía una bolsa de herramientas ninja atada al igual que una sobre su cadera. Quirón, que estaba en la grada junto a los sátiros, solo vio con interés al rubio. Él notó que a pesar de la apariencia relajada que mostró, su postura hablaba de la experiencia que tenía en combate. Ajeno para el antiguo entrenador, Atenea, que ya estaba en su palco con los demás dioses, parecía tener un pensamiento similar, aunque se enfocó más en el hecho de la falta de un arma o una verdadera protección, aunque no comentó nada. Miren ese hombre, tiene todo lo que buscó en un buen amante. El comentario del amor sacó de sus pensamientos a la sabiduría, que solo le dio una mirada de desaprobación antes de regresar la mirada a la arena, aunque rápidamente desvió la mirada con un ligero rubor a ver mejor el rostro del rubio y recordar la foto que le habían enviado junto a las ardillas. Afrodita notó eso y solo sonrió maliciosamente para la confusión de los demás dioses que no entendieron qué sucedía. Ares solo examinó al rubio detenidamente, tenía apariencia y postura de un guerrero, pero el dios aún no se confió de ello, se colocó en guardia apuntando su lanza al tranquilo rubio que solo parecía indiferente para la molestia de Ares. Espero y no me decepciones, chico. Lo mismo digo. Ares solo soltó un inaudible gruñido antes de lanzarse contra el Uzumaki dando por iniciado el combate. Para la sorpresa y confusión de los espectadores, Ares detuvo su ataque a milímetros del cuello del rubio, que permaneció inmóvil en su postura relajada, ambos viéndose fijamente a los ojos. Paso la primera prueba, comentó Hermes en un tono aburrido mientras revisaba su teléfono. Apolo, que estaba a un lado de él jugando con el suyo, solo hizo un extraño ruido de aprobación. Las diosas solo permanecieron en silencio, esperando que el bélico termine con su tonta prueba. Quirón solo suspiró mentalmente al ver que el rubio no se movió y pasó la primera parte de la prueba de Ares, aunque desvió su mirada al frente al ver a este en su forma de niña junto a los mortales y que veía con preocupación la arena. El centauro sintió curiosidad al ver que la diosa volvió a tomar esa apariencia, después vio al resto de campistas que estaban ansiosos por ver al dios y su nuevo entrenador pelear y solo negó con la cabeza al ver que solo la cabaña de Atenea entendió el significado del ataque de Ares. ¿Sabes? Me estoy abriendo, ¿qué te parece una apuesta? Naruto comentó distraídamente, confundiendo al dios y llamando la atención de todos en la arena. ¿Qué? Una pelea sin restricciones. Si gano tendrás que hacerme un favor, sin dudar o quejarte. Todos seguían en silencio viendo a los dos, los dioses y espíritus ligeramente molestos por el atrevimiento y falta de modales del rubio, aunque a Afrodita le pareció atractivo eso y Quirón estaba ligeramente decepcionado ya que pensó que el rubio no saldría con alguna de sus ocurrencias. Ares solo siguió viendo al rubio, se percató del cambio en su aura, que pasó de ser relajada a una de diversión, algo que lo intrigó. ¿Y si ganó? El dios preguntó al sentir curiosidad, por lo que le ofrecería el rubio, que solo se encogió de hombros. Pídeme lo que quieras. Ares solo bufó algo indiferente y se alejó del rubio, que solo sonrió divertido.
Tienes agallas, niño, acepto, si gano serás mi saco de boxeo por lo que te quede de vida. Bien. Naruto dijo alegremente para la sorpresa de Ares y los demás, que solo vieron con precaución al rubio, y la mayoría se preguntó si pasar tanto tiempo con Dionisio ya le estaba afectado, aunque su sorpresa incrementó cuando un fuerte golpe se escuchó en toda la arena. Solo los dioses alcanzaron a ver cómo el rubio golpeó en el rostro al dios y quitándole su yelmo con la fuerza. Los olímpicos presentes se quedaron en shock por la velocidad y fuerza del rubio, ya que para ellos era un simple semidios. Ares solo siguió viendo el cielo ligeramente confundido por el golpe a su mandíbula. Él realmente no esperaba eso, mucho menos la fuerza detrás de él. Sonrió Sadikamen, siendo fácilmente dominado por su sed de batalla, transformó su lanza en un gran garrote y le dio un fuerte golpe al rubio, que se dejó golpear. Naruto solo salió disparado en dirección del palco de los olímpicos, donde cayó sobre el regazo de Demeter. ¿Tienes lindos pechos?, Naruto dijo en voz baja para que solo la cosecha lo escuchara, la cual se enojó y lo lanzó de nuevo a la arena. Demeter solo vio a los demás dioses, que parecían indiferentes a lo sucedido, y no dijo nada, aunque ahora tenía un ligero sonrojo. Ajeno para ella, los demás vieron como el rubio se reincorporaba en el aire y usaba un pilar para lanzarse de nuevo a la arena. Ares solo tratar de golpear de nuevo al rubio, pero este giró evitando el garrote y cayó a espalda del dios, que solo alcanzó a bloquear una patada del rubio, que retrocedió, dando un poco de espacio al dios, que solo dejó de lado su garrote para después sacudir su mano en un intento de quitarse la sensación de adormecimiento en ella. Ares solo se lanzó hacia el rubio, que esquivando su primer golpe y bloqueando los siguientes 5 golpes dirigidos directamente a su rostro. Tiene una buena defensa, Apolo comentó, ya interesado en la pelea que parecía ser un encuentro de boxeo. Aún así Ares ganar, el dinero más fácil que he ganado, Hermes comentó dándole una gran sonrisa a Apolo, que igual sonrió alegremente, ya que también había apostado en favor a la victoria de su hermano bélico. Aunque voltearon a ver a la Atleuna, cuando escucharon el jadeo de las diosas y vieron incrédulos como Ares yacía inconsciente en el suelo, mientras un incrédulo Naruto lo veía. Los dioses solo vieron incrédulos las pantallas, donde se mostraba la repetición en cámara lenta del fulminante uppercut que el rubio le dio al dios en todo su mentón. El primero en salir de su asombro fue Apolo, que rápidamente se lanzó a la arena para felicitar al rubio. Naruto, que solo suspiró después de procesar todo, él había esperado que el dios tuviera más resistencia, y en su mente ya se había imaginado una dignidad demostración del poder del dios de la guerra. Vio con indiferencia como un divertido Apolo bajó para saludarlo, pero él solo lo ignoró y se dio la media vuelta. Apolo solo vio como el rubio salía de la arena completamente indiferente a las miradas incrédulas de todos y solo frunció el ceño. Por lo que había comentado esperaba que fuera más animado, el sol dijo a Hermes, que solo vio movía las manos inerte de Ares. En el palco, las diosas solo permanecieron en silencio, las tres con diferentes pensamientos. Afrodita solo pensando en la manera de seducirlo, Atenea estaba ahora más interesada en saber quién era realmente, y Demeter pensando en qué momento el rubio había dejado una nota con su número. En alguna parte de Elaine, Thor se encontraba limpiando el desastre que había hecho junto con Naruto y los hijos de Ares en su pelea con Jormungandr como castigo por su imprudente enfrentamiento contra la serpiente. Después de que la pelea con la serpiente se saliera de control para el dios del trueno, Heimdall por orden de Odín los teletransportó a Elaine para evitar bajas de mortales innecesarias, aunque eso solo logró que ni él ni el rubio se contuvieran en los ataques. Thor solo movió un gran escombro y después hizo un gesto de desagrado mientras se cubrió la nariz. Bajo el escombro había un gigantesco charco de algo similar a vómito y mierda. Por favor, dime que hay una ducha cerca. Thor se sorprendió al ver salir del montículo de mierda y vómito a un inexpresivo Dionisio, que solo se molestó cuando el dios nórdico empezó a reír descontroladamente. A fin de capítulo, nos vemos XDDDDDD.